Hola amigos, nuevamente soy yo. Esta es la continuación de la serie de videos anteriores que lleva por nombre Arquitectura en la Historia. Recapitulando lo que vimos en los videos anteriores, pasamos ya por grandes épocas, la prehistórica, la antigua, la medieval y la moderna, que formaron la arquitectura y las artes en general como las conocemos hoy en día. Te invito a ver los videos anteriores, te los colocaré en la descripción o al final de cada video. La Revolución Francesa es el punto donde se marcó la evolución de las ideas en la sociedad, en lo político y en lo cultural, alimentado por las premisas racionalistas de la Ilustración. Ya en el siglo XIX, la Revolución Industrial significaría un cambio irreversible de la sociedad, en lo económico y lo político. La sombra del pensamiento ilustrado creó las condiciones para el desarrollo que buscaba la reconciliación del hombre con la naturaleza y consigo mismo. Las consecuencias de la Revolución Francesa desarrollaron también nuevos ideales de libertad, generando un nuevo orden de relaciones entre el artista, la creación y la sociedad. Yo soy Leonardo Hernández y hoy vamos a dar un viaje al pasado para ver nuestra historia. Recuerden que todo aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Comencemos. La Europa napoleónica se derrumbó en 1815. La formación de nuevos estados y la formación de la Santa Alianza favorecieron la difusión de un neoclasicismo internacional. Benjamin Latrobe, arquitecto inglés, construyó el Capitolio de Washington en 1803 en la nueva capital occidental, teniendo un claro retorno a las formas griegas en la joven República Americana, produciendo una onda de transformación en el gusto de la época, con la construcción de numerosos edificios blancos, coronados con cúpulas y porches rodeados de columnas. A mediados del siglo XIX surgió un movimiento que cambió los planteamientos de la arquitectura occidental de esencia romántica. El eclecticismo se contrapuso a la tradición académica, inclinándose hacia una posición más libre, más pura, inspirándose para ello en la arqueología y formas artísticas extraeuropeas. La preocupación por un estilo lo más puro posible, libre de tradición clásica, conformó una nueva forma de construir, marcando la transición del clasicismo hacia la modernidad. Ya por ello, en 1830 se empezó a cuestionar el carácter intemporal de la arquitectura clásica y el culto romántico a lo medieval. Nace aquí el neogótico, caracterizándose por el predominio absoluto del sentimiento sobre la razón. Los procesos constructivos planteados por la adoptación de formas medievales fueron abordados en la restauración de edificios góticos emblemáticos, teniéndolas en cuenta a la hora de crear edificios privados y religiosos, imponiéndose este nuevo estilo. La primera iglesia de hierro del mundo, construida Louis Auguste Beaulieu, como se pronuncia su apellido, tratándose de una obra totalmente experimental en donde la estructura es metálica y que sostiene todo el edificio y los muros solo cumplen la función de cerrar espacios. Sin embargo, el arquitecto más emblemático de este estilo fue Viollet-le-Duc, un hombre de interés científico y que relegó los aspectos románticos, inclinándose por la claridad del sistema constructivos y el uso apropiado de los materiales. Las nuevas técnicas constructivas se caracterizan por sus aprendizajes medievales, que bien pueden apreciarse en la Torre Bridge de Londres, construido por Sir Horace Jones, donde se observan dos grandes torres góticas flanqueando el puente levadizo. Otra personalidad destacada en la arquitectura es Henri Petrus Verlaque. Él se dedicó a edificios para oficinas, pero fusiona los estilos románicos y renacentistas, creando un estilo no muy conocido, el neorrománico, en contraposición del neogótico y neoclásico, como propuesta de la purificación de la arquitectura, por lo que él consideraba que los estilos predominantes en esa época eran de estructuras de apariencia engañosa. Y lo cito: ante todo debemos mostrar el muro en toda su belleza desnuda. Pilares y columnas no han de poseer capiteles salientes. La unión debe confundirse con la superficie plana del muro. Él resucitó la tendencia de dejar el muro de la fachada como una superficie plana y lisa, luciendo todos sus materiales,
ausentando todo revestimiento y relieve, adquiriendo un valor decorativo insólito para esa fecha. La revolución industrial comportó una gran transformación en la socialización del trabajo frente a la poderosa burguesía, pues se concentraba en grandes grupos proletariados que vivían sometidas a pésimas condiciones laborales y sociales. La insalubridad y el hacinamiento en las viviendas pronto contribuirían a que las clases trabajadoras empezaran a tomar conciencia de sus problemas, a defender sus intereses y luchar ante la explotación del capitalismo. Fueron los ingenieros quienes, debido a problemas sanitarios, configuraron la ciudad moderna por el alto desarrollo demográfico que presentaban las ciudades. La reordenación del trazado urbano, propiciado por la necesidad de construir redes de evacuación y conducción de aguas que aseguraran unas mínimas condiciones de higiene y habitabilidad, configurando la mayoría del trazo urbano europeo. El modelo puesto en práctica por el barón Haussmann ejerció influencia en toda Europa al ser imitado por el auge del colonialismo. En Inglaterra, la implantación de fábricas conformó un cambio radical en el paisaje y la llegada masiva de campesinos a las ciudades. La precaria calidad de vida de los obreros preocupó a los urbanistas utópicos. El primero de ellos fue el empresario textil Robert Owen, quien dirigió una empresa modelo basada en la mecanización y sorprendentes programas sociales, entre ellos construcción de viviendas higiénicas. También esta revolución contrajo la llegada de muchos nuevos materiales, como el hierro, el acero, el cristal y más tarde el hormigón. Las necesidades generadas por las grandes ciudades obligaron la sustitución de criterios estéticos por otros de orden puramente funcional. Por ello, a lo largo de casi todo el siglo, el aspecto industrial, haciendo las construcciones de carácter utilitario como estaciones de ferrocarriles, fábricas y puentes. Algunas construcciones emblemáticas de la sociedad industrial fueron los grandes almacenes, y el primer gran almacén fue el Bon Marché de París, construido en 1876 por Eiffel y Beaulieu, utilizando por primera vez la iluminación cenital aplicada a los almacenes. El vidrio, junto con el hierro, se utilizó para las cubiertas translúcidas y que además se reunía a la buena sociedad, la cual disfrutaba de la luminosidad exterior, sin perecer de las inclemencias del clima. La experiencia adquirida con este tipo de construcción suscitó el entusiasmo de la prensa, constatando en un artículo publicado por The Times un orden arquitectónico enteramente nuevo que produce los efectos más maravillosos con una gran habilidad técnica acabada de nacer para la realización de edificios. La ausencia de muros y el predominio del cristal procuraban una sensación de espacio infinito y fantástico. El ingeniero Eiffel realizó grandes armaduras metálicas, y siendo los franceses tan acostumbrados a las construcciones monumentales, construyó la más importante, y en una de las tantas exposiciones que conmemoró el centenario de la Revolución Francesa en 1889, armó una torre de 300 metros, convirtiéndose en un símbolo de modernidad, aunque muchos encendían polémicas, pues la consideraban una tosca estructura carente de sensibilidad artística. La Torre Eiffel. Otra obra de gran relevancia es la Biblioteca de Hierro y Cristal por Henry Labrousse en Saint-Geneviève, y junto con él algunos otros autores contemporáneos impulsaron la arquitectura moderna. Viollet-le-Duc señala: sería muy natural que un arquitecto práctico pudiera concebir la idea de levantar un gran edificio cuya estructura fuese enteramente de hierro, protegiendo todo su armazón con revestimientos en piedra. Que no es nada diferente a la realidad que hoy hacemos. El hormigón armado tuvo su papel en el crecimiento de las grandes ciudades y su incorporación de hierro y cemento que proporcionó la resistencia en la tracción de la que éste carecía. La primera cubierta en donde se utilizó este nuevo sistema constructivo fue por Francois Coynet en 1847 en Saint-Denis, y que además dieron paso a los rascacielos en 1871 en Chicago, Estados Unidos. Tras el incendio de la ciudad, siendo el más destacado Louis Henry Sullivan, que en su famosa frase "la forma sigue la función" sintetizó su filosofía constructiva. El proceso de industrialización conformó el fortalecimiento económico y aumento del poder burgués, provocando el despertar de una renovación cultural. Este afán de cambio
consolidó un estilo que adoptó distintas denominaciones: Liberty en Italia, Modern Style en Gran Bretaña, Art Nouveau en Francia, Jugendstil en Alemania y Secession Stil en Austria, y Modernismo en España. Todas ellas surgiendo en contra del academicismo del siglo XIX, que rechazaba todo vínculo con el pasado y buscando sus fuentes de inspiración en la naturaleza, caracterizando el modernismo por el linealismo metamórfico y el empleo de líneas curvas en la búsqueda de una armonía entre el exterior y el interior, como oposición a la masiva producción industrial. El término Art Nouveau se hizo muy popular desde 1896 en Francia, y sus principios eran sobre todo un estilo decorativo que fue difundido por la revista Art and Decoration con la Exposición Universal de París en 1900, entrando en forma como una variante más del eclecticismo. Hector Guimard contribuyó a su popularización de este estilo al diseñar varios accesos a la estación del metro de París, hasta el punto que durante un tiempo se le conoció como Style Metro, en donde la fundición de los apoyos de las lámparas y pabellones se articulaban con formas de animales y vegetales, que no eran creadas como simple decoración, sino como parte de la propia estructura, reclamando la vinculación con la naturaleza, que embellecía el entorno urbano. En las artes decorativas, y también provocada por la revolución industrial, surgió un movimiento de revalorización del trabajo artesanal influido por el pensamiento de Ruskin y que llevó a cabo William Norris, el movimiento Arts and Crafts, intentando hacer un arte de pueblo y para el pueblo, exponiendo mobiliario, objetos, tejidos y un sinfín etcétera, junto con otros diseñadores, destacando Aubrey Beardsley, profundizando en las posibilidades expresivas de la línea y contorno, prescindiendo del color. En la ciudad escocesa de Glasgow, Charles Rennie planteó una alternativa de carácter geométrico a la ornamentación floral predominante, y Louis Comfort llevó el arte del vidrio a extremos, desarrollando una técnica de vitrificación con diversos colores de vidrios, con la finalidad de obtener resultados sorprendentes. Ya en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX se comienza a hablar de las ideas vanguardistas, que bien podemos definir como un término que equivale en ir siempre en primera fila, adelantarse a las demás y siempre hablar de todas aquellas tendencias artísticas con objetivos innovadores, de avance y exploración. Es aquí el punto donde nace un sinfín de estilos, tendencias y corrientes de diseños artísticos, y que prevalecen hasta hoy. Hemos visto ya grandes épocas: la prehistórica, la antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea, pero en esta última se diversifica un sinfín de innovación en el ramo artístico. En cada una de ellas se describen aspectos que formaron la arquitectura tal y como la conocemos. En los siguientes videos hablaremos de las vanguardias artísticas hasta nuestra fecha. Por último, te quiero recordar que si te gusta la arquitectura o algunos temas de interés, te pido me apoyes dándole me gusta al video y suscribiéndote a mi canal. También que comentes qué te parecieron estas épocas ya vistas, y te pregunto, ¿qué pasaría si en las construcciones nunca se hubiera empleado el metal? Si tienen algún comentario que me pueda ayudar a darles mejor contenido y tal vez algo en lo que pueda mejorar, colóquenmelo en la bandeja de comentarios. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Estuviste en Crónicas de un Arquitecto y yo soy tu buen amigo, el arquitecto Leonardo Hernández. Hasta siempre.